Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, donde vamos a tratar de nueva cuenta un tema muy importante para la sociedad nuevoleonesa, como es la mediación. Este proceso alternativo de justicia ha cobrado vigencia en nuestra entidad. Ahora es un acceso a la justicia nuevo por parte que beneficia a los jueces y beneficia a la sociedad en general. Y el día de hoy vamos a verlo, pero en casos prácticos. En anteriores programas de Diálogos Judiciales hemos analizado ya la mediación, cómo se lleva a cabo, cuáles son los principios, la formación del mediador, pero ahora, ¿cómo se relaciona con usted la mediación? Eso es muy importante para nosotros y este día hemos querido que nuestros panelistas lo comenten con ustedes y al comentar nuestros casos prácticos, vean si ustedes pueden hacer uso de esta mediación para resolver sus problemas. Voy a presentar a nuestros participantes del día de hoy, a quienes les agradezco que estén con nosotros el día de hoy. El licenciado Juan Manuel Lobo Niembro, que viene de Alinea Consultores, una empresa dedicada precisamente a la mediación. Muchas gracias, licenciado. Gracias por invitarme. También nos acompaña el licenciado Emilio Rodríguez, quien es coordinador operativo del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Nos acompaña también el licenciado José Estil Garza, presidente del Colegio de Mediadores Nuevo León. Muchas gracias, maestro. Gracias, Mauro, por invitarnos. Nos acompaña también el licenciado Alberto Hernández Silva, quien es abogado, mediador y comunicador también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a tratar el tema de la mediación, como les comentaba, en los casos prácticos. Vamos a ver qué casos se pueden mediar, qué casos tenemos más, más número comúnmente, sobre todo en el caso de los mediadores privados, en el caso de los mediadores oficiales, en este caso del Centro Estatal de Métodos Alternos, y también cuáles son aquellos casos en los cuales usted puede considerar esta vía alternativa para ir y resolver sus conflictos. Emilio, en el Centro Estatal de Métodos Alternos, para empezar a hablar sobre el tema, ¿cuál es el caso que más ustedes ven, que la gente va más con ustedes, que es más reiterado? Los casos más reiterados básicamente son los casos de tipo familiar. En el caso, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de divorcio, en juicios de convivencia y posesión interina de menores, pero básicamente es la problemática familiar que luego desemboca precisamente en estas dos vertientes. Problemas de comunicación entre la pareja. De hecho, hay quienes llegan al centro a tramitar, por ejemplo, el divorcio por mutuo consentimiento, básicamente que se les redacte el convenio para llevarlo ante un juez, pero durante el procedimiento, en este caso, se dan cuenta que traen problemas de comunicación o que posiblemente el problema no es tan grave como ellos lo dimensionaban desde un inicio y entonces en el proceso de mediación tienen esa posibilidad de comunicarse y hay muchos casos en los cuales la gente termina por de alguna manera desistir de la parte del divorcio, pero básicamente son cuestiones familiares. De hecho, en la materia de justicia, los jueces familiares son ahorita desafortunadamente lo que tiene un gran número de casos, de todo tipo, y yo creo que aquí la mediación implica, pues obviamente, el diálogo. Yo me gustaría preguntarle a nuestros panelistas primero, una pregunta que puede resultar a lo mejor sencilla realizarla, pero difícil responderla. ¿Por qué la sociedad nuevoleonesa ha dejado de dialogar? ¿Por qué hemos dejado de ese contacto que era tan importante, maestro? No sé si quiere comenzar. Yo creo que hemos perdido la comunicación en base a nuestro ajetreo diario, a nuestra cotidianidad. Salimos a trabajar tanto el esposo y la señora y ya cuando llegamos cansados y muchas veces cuando tenemos cocheras llegamos directo a la cochera, ya no tenemos el acceso de convivir con los vecinos. Fíjate que un detalle importante, cómo a veces los sucesos negativos que han pasado aquí en la sociedad han influido. Ahora con el problema del Alex, sí, sobre todo allá en la calle de Mendoza, en Cumbres, o sea, muchos vecinos no se conocían y tuvo que pasar esa desgracia para que ellos empezaran a comunicar, para que ellos empezaran a platicar y apoyarse en esa desgracia, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era niño y hace poquito, en el que mis papás con los vecinos había una convivencia muy cercana, claro, de apoyo y hasta se prestaban víveres, o sea, había esa comunicación, poco eran los problemas. Y cuando había un problema, la autoridad que lo resolvía
era el juez auxiliar, era la autoridad, era el filtro que que convivía con ellos, y esa persona de mayor jerarquía en la comunidad y con un nombramiento honorífico del municipio, él se encargaba de resolver los conflictos. Pero a veces la rigidez, el materialismo nos ha enfocado a que seamos un poquito ya más fríos y se estén perdiendo esas interrelaciones. Hemos ganado alguna cuestión, alguna comodidad, alguna cuestión económica, pero hemos perdido valores, hemos perdido principios, y eso ha motivado que traigamos esta descomposición social en nuestra sociedad. Yo creo que un aspecto fundamental que nos distingue como seres humanos es precisamente el uso del lenguaje. Desafortunadamente, ese sello distintivo se ha ido perdiendo por diversas circunstancias. Y tomando en cuenta que la mediación y quienes practican o practicamos la mediación, tenemos al lenguaje y a la comunicación como un principio fundamental. Qué bueno que toca usted, licenciado, ese tema de invitar a la gente a ponernos a platicar, a ponernos a dialogar, a tratar de enfrentar nuestros problemas desde casa, vecinales, sociales, escolares y comunitarios a través del diálogo. Desafortunadamente, como lo comentaba el maestro Still, pues las condiciones actuales de vida nos han facilitado a veces los procesos de comunicación, llámese la misma televisión, la radio, el internet, el Twitter o las redes sociales en general, y eso ha ido desapareciendo o desmotivando el diálogo personal. Yo creo que la mediación es precisamente ejemplo de que utilizando adecuadamente el lenguaje, utilizando adecuadamente los mensajes, podemos entendernos mejor. A veces el mismo lenguaje puede provocar un conflicto, eso es definitivo. Recordemos que el proceso de comunicación lo comprende pues un mensaje a través de un emisor y de un receptor. Qué bueno que en esta ocasión tengamos la oportunidad de decir que la mediación tiene precisamente como finalidad la promoción, la difusión, la invitación a la gente a que platique, a que dialogue y sobre todo que este diálogo sirva, en muchos casos, para dirimir alguna controversia o algún conflicto. Licenciado Juan Manuel, ¿cuál es su percepción de esta falta de diálogo? ¿Cómo podríamos nosotros, en todo caso, incentivar el diálogo en la comunidad? Bueno, uno es la cultura de la mediación, no solamente se da en la parte pública o privada en el sentido de que sea algo comercial. Por ejemplo, nosotros actualmente llevamos un programa para padres de familia. Empezamos con los muchachos en las escuelas, lo que es la mediación escolar, hace 2 años, y ahora hemos empezado a involucrar a los papás porque se ve ese divorcio, los papás que están trabajando todo el día prácticamente, los niños solos en casa, metidos en el Nintendo o en el Facebook o lo que sea. Entonces la forma de comunicarse ya no es tan adecuada, llega el papá cansado, ellos siguen hasta altas horas de la noche. Entonces uno es como poner más atención a podernos comunicar mejor en casa, en dedicar un espacio para eso, como antes se hacía la comida, hoy ya no se come en familia, buscar la cena, por ejemplo, o buscar llevar a los hijos al colegio temprano, o sea, como que buscar esas coyunturas para poder estar cerca de ellos, ¿no? Yo lo que recomiendo es que uno, pues nos demos cuenta de que estamos faltando en esa comunicación, que varios problemas sociales se están originando por ese problema en la familia, y que se tomen medidas por ejemplo, pues tomar un curso de mediación, yo creo que sería bastante útil para cualquiera en cualquier situación, como padre de familia, como empresario, no importa dónde estés trabajando, te va a ayudar a comunicarte mejor e incluso a resolver tus problemas o tus controversias de una manera diferente. Entonces, para mí lo importante es como acercarse a este tipo de herramientas de uso, ¿cómo decirlo así? Como de uso personal, para crecimiento personal, como desarrollo humano, vamos. Y no así como algo muy especializado que hace alguien que quiere ir a ayudar a una empresa o en el asunto de los tribunales ayudar a la gente que tenga un conflicto ya concretamente, sino usarlo o buscarlo como una herramienta y como una forma de vida en ese sentido. Para mí la filosofía de la mediación es esa, es comuniquémonos mejor, usemos técnicas para que en poco espacio, en un breve espacio, podamos en un momento dado participar una mejor comunicación, en este caso en el seno de la familia, que es muy importante, ¿no? Algo que yo he visto en el tema de la mediación, me ha tocado vivir obviamente dentro del Poder Judicial, ver cómo se está acoplando este sistema de mediación, de métodos alternos al trabajo de los jueces,
me doy cuenta que el proceso de iniciar una conversación es difícil para las personas que no tienen esa cultura. De hecho, a lo mejor algunos nos extraños, estamos en el súper y viene el de la fila y nos dice, oiga, ¿cómo ha estado? Y a lo mejor lo vamos a extrañar, ¿viste el loco que trae, verdad? Pero la verdad es que ese proceso hay que incentivarlo y es una cultura. ¿Habrá algún método en el cual nosotros como personas comunes y corrientes, la gente que está en sus casas, diga, sabes que yo sí quiero comunicarme con los demás, ¿cómo puedo hacer esto? Yo pensaría, licenciado, en este sentido, que debemos de fomentar esta comunicación, como decía el licenciado, iniciando desde la familia. Yo creo que este proceso de comunicación debe de arraigarse o retomar el origen del diálogo familiar. Como decía el licenciado, puede ser a la hora de la comida, a la hora de la cena, cuando se visita a los abuelos o a los tíos. Pero en la pasada semana de la mediación realizada ya hace algunas semanas aquí, precisamente en el Poder Judicial del Estado, se hablaba del concepto de la culturización de la mediación y se manifestaba lo importante que era precisamente que la mediación formara parte de la esencia cultural de las personas, que no fuera simplemente un nuevo método o un nuevo procedimiento alternativo para dirimir controversias jurídicas, sino que la mediación formara parte de la propia esencia cultural de las personas. ¿Cómo poder hacer? Bueno, pues alentando a la familia con programas específicos que pudieran ser del gobierno, de instituciones particulares, asociaciones civiles, de fomentar este diálogo en la familia y que este diálogo también se tradujera en programas similares en las escuelas, en donde los niños aprendieran a platicar, que contaran sus experiencias, sus vivencias, sus historias, pero que también aprendieran a enfrentar situaciones de riesgo y de inseguridad. Hace también algunas semanas vimos por ahí alguna problemática en un jardín de niños en la colonia La Estanzuela y se destacaba la labor de la maestra. Valuable, muy valiente su actitud, pero esto nos da la oportunidad también de fomentar en las escuelas, en las casas, en los medios de comunicación, esto que es tan nuestro, que es la comunicación. Los seres humanos, repito, nos distinguimos por saber comunicarnos. Yo creo que hace falta retomar esos valores o esos principios e ir alentando programas, proyectos, actividades en donde platiquemos de todo un poco. Nos hace falta como seres humanos individuales y fundamentalmente como sociedad. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos con ustedes un instante y les recordamos que tenemos un correo electrónico mauro.zacarias@pjnl.gov.mx, donde puede hacernos comentarios y sugerencias sobre el programa o cualquier otra situación que tenga en torno al Poder Judicial del Estado. Con mucho gusto contestaré a sus preguntas. Volvemos un instante. Continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de la mediación en casos prácticos. Ya asentamos un poquito la cuestión del elemento principal de la mediación, que es el diálogo. El mediador es un facilitador que conduce la conversación entre dos personas, pues, dejando de lado a lo mejor los sentimientos, yendo al objetivo principal, que es resolver el problema. Y en este caso, pues como lo dijimos en un inicio, vamos a ver cómo podemos identificar, muchas veces el caso práctico, dicen que vale más una imagen que 1000 palabras, cómo podemos nosotros visualizar dónde podríamos participar en una mediación. Licenciado Maestro Steel, ¿cómo podríamos, díganos usted un caso práctico que recuerde usted, que podríamos nosotros ejemplificar para la gente que nos ve? Este caso es muy sencillo. Ahorita al inicio de este diálogo comentabas que se puede mediar. Todo es mediable. Nomás que las partes quieran hacerlo, que las partes quieran comunicarse. La ley establece los límites, nada más. La ley establece hasta qué asuntos no son mediables. Pero fuera de ahí, pues no hay ningún inconveniente. Mientras las partes quieran someterse a un proceso de comunicación a través de la mediación, pues es susceptible de mediar. Fíjate, un caso práctico, ahora hace algunas semanas tuvimos la Semana de la Mediación aquí en el Poder Judicial
y estaban instalados todas las oficinas tanto públicas como privadas, llevando a cabo una labor social de la mediación. Y nosotros teníamos un cubículo, el Colegio de Mediadores de Nuevo León tenía un cubículo para atender esas personas que solicitaban el servicio, casos reales de dramas sociales, ¿no? Y llegó una señora con un problema de un electrodoméstico. Dice la señora, yo traigo un problema, compré una lavadora, me costó 7,000 pesos, la pagué al contado. Dijo, la compré en noviembre. En diciembre se me descompuso la lavadora. Me dieron un teléfono para reportarlo. Traía como 10 reportes. Dijo, han hecho caso, pero omiso. No han ido a atenderme. Ya fui a la mueblería allá en Villa Juárez y no hacen caso. Dijo, ya fui a la Profeco, dijo, y ahí pues me iban a ayudar, al parecer no me ayudaron, me remiten a la Defensoría Pública, fui a la Defensoría Pública, de ahí me regresan a Profeco nuevamente. Dijo, y estoy desesperada, vi en un canal de televisión que íbamos a estar aquí la semana de la mediación y pues vengo a ver como una instancia, o sea, habían transcurrido diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, que fue la semana de la mediación. Entonces le dijimos, bueno, pues vamos a buscar la mediación con esta empresa, ¿no? Y aquí nos generaron la invitación, fue notificado, así le dije, mañana a las 10:30 aquí nos vemos para tratar el asunto. Eran las 11:10 y no había llegado la parte que se le solicitaba la mediación. Entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces, es cuando el mediador, ya sea funcionario público o privado, necesita ir más allá de lo que es lo normal. Una llamada telefónica. Hablamos a la mueblería a ver qué había pasado, que si se había llegado la notificación. Ahí estaba razonada por parte de la notificadora de aquí del Centro Estatal que había recibido una persona la cita. Pero al momento que trato de hablar con el dueño o representante legal y dice, pues no sé de qué me están hablando. Sí, mandamos una invitación el día de ayer, recibió a tal persona. Dijo, es que no vino la persona. Y la primero que la metió a su cajón, no estamos enterados de lo que está pasando. Dije, pero aquí estamos. ¿Por qué no viene usted o manda una persona con facultades para poder llevar a cabo una mediación? Vamos para allá. ¿Sí? Llegaron aquí, pues fue aquí en la sala Jorge Treviño, llegaron la persona que mandó, llegó el abogado, ¿sí? Debidamente acreditado. Abrimos la sesión de la mediación, le hablamos de todas las características de la mediación. La señora hizo su catarsis de todo lo que había sufrido. Sí. O sea, para ella era un drama, que a veces nosotros nos hemos vuelto, como tú dices, tan fríos que decimos, pues no vino, pues ni modo, dale otra vuelta, ¿no? Para el dueño de la mueblería era una lavadora más, para la señora era una inversión importante dentro de su vida. ¿Sí? Era una inversión y era su modo de trabajar inclusive, ¿no? Okay. Entonces, abrimos la sesión de mediación, la señora nos dice cuál es todo su viacrucis que pasó en todo este tiempo, ¿sí? Conseguimos el uso de la palabra a la parte proveedora. Y después de estar facilitando la comunicación, que es la tarea esencial del mediador, llegamos a un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo que ese mismo día iba a quedar resuelto el problema, ¿sí? A través de la reparación de ese aparato o en ese mismo día, si no se encontraba la pieza, a darle la devolución de su dinero, ¿sí? O una nota de crédito. Se hizo el convenio, firmamos, lo ratificó el director de aquí del centro, ¿sí? La señora iba encantada, iba feliz, ¿sí? Tenía 5 meses la señora con ese problema. ¿Y en un día se resolvió? En un día se resolvió, ¿sí? O sea, únicamente aquí es un poquito dar el plus. Si somos a veces tan burócratas, decimos, ¿sabes qué? Pues pues no vino, mándale otra y se queda hasta termina la semana de la mediación y luego ya lo canalizamos nuevamente. O sea, son los que se pierden. Yo creo que es una responsabilidad del mediador, ¿sí? Tratar al máximo de buscar los acuerdos entre las personas. Yo digo, todo es mediable mientras el mediador tenga esa habilidad, esa destreza de poder reunir a las personas. Yo siempre digo,
Si ya los tienes ahí, el mediador tiene el 50% para solucionar el conflicto. Ya lo demás depende de él, de cómo explore el conflicto, qué es lo que va a hacer y hacer ese enlace comunicacional que adolecen las personas. Claro. Entonces, ese caso fue el que me llamó atendimos otros muchos más. Pues esto me llamó la atención por todo el viacrucis, por toda la trayectoria. Y la señora llegó aquí con un dice, pues vengo aquí a ver qué me sucede. Ya estoy desesperada. La había pagado el contado, ¿sí? Sí, sí. Había trabajado un año para pagarla. El mediador debe ser sensible, ¿sí? Y tratar de buscar esa empatía con los contendientes, los mediables. Y lo más importante, fíjate, Mauro, que el dueño, a veces la frialdad de los empleados, sobre todo los subordinados. Sí, ese es un punto que iba a destacar ahí. Dices tú, les vale. O sea, la persona que no reportó y el único que se denigra es la empresa, ¿no? Claro. Aquí es un punto que quiero destacar mucho y que yo creo que ejemplifica el valor de la mediación y es el acortar. La señora estaba haciendo la típica línea recta burocrática que pues ahora las nuevas regulaciones tratan de evitar. De pues cumplir con eso de ir a la Profeco y luego ir a no sé dónde, y luego la línea curva esa, ¿no? Y a lo mejor no llegar por cansancio. Y en cambio, esa línea recta que da la mediación va con la persona indicada y esa persona toma la decisión y resuelve el problema. Porque la señora pudo haber visto bien 20, 30 personas durante ese tiempo y a lo mejor trataron con personal de la empresa que tenía el problema, que también, como se dieron fríos y para ellos es una lavadora más. Pero viene una persona que tiene la posibilidad de tomar esas decisiones, habla con la señora, entiende el problema y le da una solución práctica. Donde ganan los dos. Claro. Donde ganan los dos, porque realmente el venir y resolver ese problema implica tener un cliente satisfecho. Pero no nada más eso, fíjate, acorta y dignifica. Porque pues vamos a pensar que hubiera sido muy rápido, que ella hubiera tenido la oportunidad de que le dieran un trámite y le hubieran dado rápidamente esa reposición. Pero aquí ella tuvo la oportunidad, uno, de desahogarse, de platicar, de que a través de un mediador se facilite el proceso de comunicación, de que la otra parte también se dignifique, diciendo, pues, no estábamos en este entendido, a lo mejor en esa burocracia interna, pero nuestra intención aquí está, y la puede expresar y puede dignificar y restablecer el lazo con la persona, en este caso incluso recuperar al cliente. Esa parte para mí es muy importante en la mediación. No sucede, vamos a pensar que un acuerdo a través del tribunal, pues no se garantiza eso, o sea, que dignifique a las partes, al que comete el error como el que fue ofendido en este caso. Sí. Entonces, fue rápido, estoy seguro que la señora se desahogó y pudo tener esa posibilidad de decir lo que pensaba, y al final llega a un acuerdo en el que las dos partes pues, se dignifican, se ven de frente otra vez, pueden seguir adelante en la relación. Y la experiencia que nosotros hemos tenido en tres áreas. Uno, entre los niños. Qué interesante que los niños aprenden en que otro compañero les puede ayudar a resolver su controversia. Entonces, para el que está haciendo la mediación, y entre ellos dos que platicando, mediante la ayuda de un igual, pues qué padre, o sea, podemos resolver las broncas, y eso va suavizando el ambiente en el colegio, o sea, evitas el bullying y otro tipo de cosas. Nos ha tocado también trabajar en el penal en Hermosillo, donde también entre iguales, ahí pues las broncas sí son serias, porque cuando se entró ese programa de mediación en el penal de Hermosillo, había 52 muertes al año. Hoy es 0. Cuando yo entré y nos tocó ver el programa que estaban implementando en la Universidad Autónoma de Sonora, pues el primer año tenían 20 mediadores, hoy tienen 180 mediadores en alrededor de 2.000, 2.500 gentes que están ahí metidas. Es muy importante, muy interesante. Y además esa parte de la dignificación, eso va saneando, fíjate. Y va bajando el tema de la violencia en una comunidad que tenemos muy localizada, en el caso de un Cerezo, y pues muy importante. En el caso de proveedores nos ha pasado lo mismo. A una empresa le cuesta mucho y invierte mucho dinero para encontrar buenos proveedores. El día que ya los tiene, el gerente o el que está ahí abajo en la obra con el proveedor, ahí hay un malentendido, empieza a tapar y de repente toma la decisión, bueno, búscame otro proveedor, cuando ese proveedor era bastante bueno. Entonces, la mediación que nosotros hemos aplicado en la parte sobre todo de la construcción, nos ha dado la oportunidad de conservar a los buenos proveedores. En este entendimiento de poderse volver a ver hacia las caras, como bien decíamos,
con la gente que toma las decisiones también. El dueño de la constructora, en este caso, o la desarrolladora de vivienda, por ejemplo, no quiere perder este buen proveedor, pero como no tiene la información clara, y bueno, hay un factor también que puede intervenir muy fácilmente, que es la corrupción, pues va bateando a los buenos proveedores. Y este no tiene voz, le llega todo filtrado al dueño, al que toma las decisiones. Entonces la mediación levanta la voz de los dos al nivel de los que toman las decisiones. Otra vez, no nada más resuelven rápido, dignifica a las partes. Fíjate que es un punto importante porque ahorita que comentamos, sería un error por parte de los mediadores, y más un error por parte del mediador, crear percepciones. A veces nos vamos con las percepciones, ¿sí? Cuando llega este caso práctico, cuando llega que no viene la primera a la sesión de mediación, o sea, nos creamos percepciones, ya les valió, y la señora dijo, no, ya Belicia, hacen con todo lo que ellos quieren, ¿no? Pues como tienen el poder económico, se crea una percepción, y si se gancha el mediador con esa percepción, ¿sí? Obviamente el mediador ya está incurriendo pues, también en una situación de falta de diálogo. ¿Qué hicimos? Vamos a buscar, vamos a encontrar el diálogo, ¿no? Sí. Ir más allá porque era tan sencillo decir, segunda audiencia de mediación y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y la percepción es de que, como dice Juan Manuel, o sea, aquí se dignificó la empresa. La señora se fue contenta porque dijo, por fin me hicieron caso, por fin respondió el proveedor. Cuando si nos vamos en esos 3 meses, a lo mejor el dueño no sabía todo el relajo que traían allá los subordinados y que toman decisiones a veces totalmente descartadas. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de la mediación en casos prácticos muy interesantes y vamos a hablar con ustedes. Les recordamos que estamos ya en las páginas sociales, en Facebook, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y en Twitter con el usuario Poder Judicial NL. Ahí pueden encontrar noticias que le interesarán mucho. Volvemos un instante. Nosotros aquí en Diálogos Judiciales estamos tratando el tema de la mediación en casos prácticos, un tema que pues ya vimos que es muy interesante y se aplica a muchas cosas de nuestra vida. Yo quisiera destacar, antes de pasar al otro caso práctico, algo que me motiva mucho en la mediación es cómo un asunto que puede parecer pequeño se maximiza y se ve realmente la naturaleza de la justicia que todos buscamos. Una señora que ahorra por un año con esfuerzo, con trabajo, para comprar una lavadora que puede parecer algo poco para muchas personas, pero para otras es algo, pues, un logro bastante plausible. Invierte, le sale mal y luego después no puede recuperar su inversión. Y en un momento terminar la mediación sirve de ese conducto para que ella recupere ese año de trabajo y pueda seguir adelante. Entonces yo creo que es ahí donde la mediación, aparte de todo lo que ya vimos, de todos los beneficios que causa, en particular nos da un sentido natural de la justicia como debe ser, la justicia ciudadana que siempre hemos mencionado. Otro caso práctico nos ayudará también otra vez a hacer esas reflexiones. Y Emilio, fíjate, Mauro, perdón. Nomás para terminar esa idea que tú comentas, yo creo que este asunto, para cerrarlo, debemos de tomar conciencia, sobre todo los mediadores públicos, ¿sí? Porque este asunto se fue con los conciliadores y con los mediadores públicos, ¿sí? Entonces, el mediador público, el conciliador público debe tener un poquito más sensibilidad respecto a esto. O sea, ir un poquito más allá, un poquito más de... Ser proactivo, es decir, ir a anticiparse a esas necesidades o buscar por qué no se cumplen esas, ¿no? Dejarse ser un poquito más sensible, no ser tan frío de verlo, pues son dramas. Claro. Y si este tipo de asuntos no ayudamos a resolverlos, la señora empieza un drama y trae un problema en la familia, llega enojada con sus hijos, los golpea, un problema con su esposo, con sus vecinas, o sea, de algo, la señora se fue tranquila, feliz,
y a Es platicarlo. un efecto dominó al Es un sentido contrario. es O un sea, efecto va, dominó. llega contenta y al marido le hace cena a gusto y todo Ahora, da. valdría la pena comentar en este caso, licenciado, que existen también organismos, institucionales de gobierno que tienen la obligación de atender y resolver este problema. Sí. Por ejemplo, la Profeco. Sí. Pero en ese sentido, la señora hubiera podido ir a la Profeco, mandar citar al proveedor, el proveedor no fue, una segunda cita, una tercera cita, y el problema nunca se hubiera arreglado. Aquí hay que decirle a la gente que sí, efectivamente existen otros tipos de procedimientos en donde la autoridad como tal debe de poner una resolución a favor de quien la tenga. En el caso de la mediación, además de ser un proceso más rápido, pues como aquí se comentaba, es un proceso en donde las partes quedan de común acuerdo sin ningún problema de otro tipo y que se van tranquilos, en paz y se dignifica como aquí se manifiesta. Entonces, la mediación de alguna manera no suple otros procedimientos de carácter jurídico o administrativo, sino que es una nueva opción que tiene la ciudadanía, las personas, de arreglar un conflicto, a veces sin necesidad de poderes, de papeles, de documentación que acredite la personalidad de alguna persona, sino que aquí dos personas, seres humanos, pueden arreglar sin mayor problema y solamente con el apoyo del mediador, y pueden resolver problemas de este tipo o de otros que pudieran ser incluso pues todavía más importantes desde el punto de vista de que pongan en riesgo alguna situación de carácter patrimonial, personal, familiar, de pareja. O la vida. Los jueces me comentan mucho una cosa y eso es cierto. Dicen, la labor del juez nunca va a estar 100% satisfecha la gente. Claro. Siempre hay un ganador, siempre hay un perdedor. Obviamente el perdedor nunca le gusta perder, pero en el mediador no, en esos casos es así, o sea, lo comentaba, el que vende la lavadora, la cliente va a regresar, porque ya sabe que el dueño es sensible a sus necesidades. Obviamente que yo creo que además le manifestó, pues qué lástima que usted haya tenido que pasar por todo eso, y yo enterarme hasta ahora de lo que pasó, pero ella sabe que ya puede tratar directamente con él. Exactamente. Bueno, Estamos de alguna manera rompiendo el paradigma. Exacto. Que las personas tengan que siempre someterse a la voluntad de un procedimiento jurídico o a la voluntad de una autoridad que se puede tardar mucho tiempo en resolver un problema. Hay que decirle a las personas que a través de la mediación, entre las partes, entre dos personas, se puede resolver un problema con la ayuda de un especialista y a través de un método alternativo de justicia. Muy bien, vamos a pasar a otro caso práctico y una situación de carácter familiar como son las que atienden en mayor grado el Centro Estatal. ¿Qué ejemplo nos puedes dar, Emilio, sobre lo que hacemos ahí en el Centro Estatal? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los jueces familiares orales, ellos llevan precisamente los asuntos, o más bien dentro de la audiencia preliminar, ellos invitan a las partes la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo, sin necesidad que ella tenga que dictar la sentencia al final del juicio. Entonces, las partes aceptan participar del proceso de mediación, por lo cual son canalizadas al Centro de Métodos Alternos, donde son atendidas las partes. Quiero aclarar que el proceso de mediación es voluntario, es decir, que las dos partes estén de acuerdo en dialogar. Si una de las partes no acepta participar en el proceso de mediación, no se puede llevar a cabo este tipo de procedimientos. El proceso de mediación no es para todas las personas, ni es para todos los casos. Básicamente es para la gente que tiene el deseo de tratar de llegar a un acuerdo. En resumen, se manda un asunto de divorcio que venían la gente muy enojada, una pareja emocionalmente venían muy enojados. En el proceso de mediación consta de varias etapas donde las partes tienen la posibilidad de desahogarse en lo que es la recolección de la información, la etapa de la recolección de la información, y ahí las partes tienen esta posibilidad de desahogarse y hablar, que muchas veces hablan cosas que muchas veces no se habían atrevido a decir antes, pero llegará el momento en que tendrán que hacerlo y pareciera que el proceso de mediación es la gran oportunidad que tienen para poder clarificar la comunicación que ellos traen de alguna manera. Básicamente ellos venían por una cuestión de divorcio, básicamente comenzaron a platicar durante el procedimiento, se comenzaron a dar cuenta que había muchas fallas de comunicación, había conflictos irreales, es decir, que no existían, que existía solamente en la cabeza de cada uno de ellos, y entonces comenzaron a tener mejor comunicación al grado tal
que una vez que comenzamos a llevar a cabo los procedimientos de los acuerdos, en el caso de la pensión alimenticia, la cuestión de las convivencias, pasó algo muy curioso, que en el caso de la pareja comenzaron a tener una mejor comunicación y se dio el caso que la pareja en este caso decidió dar por terminado el procedimiento de mediación, no porque no le hubiera servido, sino porque decidieron desistirse del juicio de divorcio, en este caso que se estaba tramitando. Pero la mediación les da precisamente esa posibilidad de poder acercarse y hablar tantas cosas que muchas veces dejamos en la mesa y que no nos atrevemos a hacer. El procedimiento de mediación es confidencial, todo lo que se dice no debe trascender a ninguna de las personas, lo único que trasciende es el convenio, los términos en los que se redacta el convenio, para que el juez pueda tenerlo en su caso. Entonces, en otros casos, por ejemplo, en donde se lleva a cabo el proceso de mediación y se lleva a cabo el divorcio por mutuo consentimiento, los efectos que se tiene es que las partes, cuando pasan a través de un método alterno, la gente se va de alguna manera sabiendo y pensando que son los padres de sus hijos y que deben tener una buena relación para el futuro, sobre todo para el caso de sus hijos. Cuando una pareja no pasa a través de un proceso de mediación, ¿qué es lo que sucede? Y esto los litigantes que nos puedan estar escuchando, sea el caso de ellos, es que pasan por el procedimiento de divorcio voluntario en su caso, necesario si lo fuera el caso también. Lo que resulta es que en el futuro, ¿cuántas parejas encontramos que se divorcian y al paso del tiempo se vuelven a casar? Es decir, se vuelven a casar entre ellos mismos, no con algunas otras parejas. ¿Por qué? Porque en el futuro tuvieron la posibilidad de tranquilizar, que se bajara el enojo, tienen la posibilidad de platicar y vuelven de alguna manera a casarse. Pero esto es lo que da el efecto que da en este caso. Y como se ha dicho aquí, de alguna manera los efectos que tiene se dan en forma positiva, porque entonces no solamente mejora la comunicación de ellos como padres o como pareja o como cónyuges en su caso, sino que mejora la relación en este caso de los padres precisamente hacia los hijos y que la gente pueda tener un mejor futuro en su vida personal. Retomo ahorita con estos ejemplos, lo comentaba el licenciado Juan Manuel, y que también ya nos han comentado los jueces familiares, sobre todo en otros temas que hemos tratado aquí en diálogos judiciales, sobre todo en el punto de que las parejas, la familia ha cambiado, ha evolucionado, tiene otras concepciones, la mujer trabaja, el hombre también, tienen poco tiempo de convivencia, su convivencia, yo creo que más que nada es tiempo de calidad, más que tiempo ya en sí. Entonces, buscan la manera de poder llegar a ciertas comunicaciones, pero es difícil y incluso pues nada más como que se llegan para pelearse, porque muchas veces llegan a ver por qué el niño no hizo la tarea y por qué la casa no está limpia y por qué no reparaste esto. Entonces es un proceso que debilita la comunicación de por sí debilitada por la falta de convivencia, y ahora se requiere pues a lo mejor otras técnicas para hacerlo. La mediación, cuando llegan los problemas, como lo dice el licenciado Emilio, nos obligan a que los mediadores ahora sean también una oportunidad para que se reencuentren y reencuentren esas cosas por las cuales están juntos, licenciado. Así es, definitivamente, digo, el proceso actual de comunicación, como decías ahorita, nos ha llevado inclusive a llegar a la casa a desahogarnos. El enojo, la molestia, el estrés, el tráfico, el ambiente de seguridad que tenemos ahora, entonces pues llega la gente a desahogarse y no estamos tan conscientes de ese tiempo de calidad en lugar de buscar la cantidad, ¿no? Pero qué importante, o sea, el proceso que se llevó a cabo, otra vez ese tema de la dignificación, se escuchan las partes. Aquí la enorme ventaja es que un juez hubiera partido aquel asunto, los dos sienten pérdida, porque a veces dice la gente, bueno, es que en un juicio alguien gana, alguien pierde. Yo pienso que los dos pierden, porque la gente que yo conocí que se ha divorciado no tiene lo que él quiso tener al final del camino. Y después queda la relación muy rota y después vienen segundas consecuencias o terceras consecuencias, venganzas de muchos tipos. O sea, no se queda en paz el tema, no se quedan dignificados ellos. En el proceso en el que siguieron a través del caso que nos platica Emilio, tuvieron la oportunidad de reencontrarse en un ambiente seguro, guiado por un experto, donde ellos llevaban las riendas. Y pudieron cambiar la decisión sin tener que notificar y hacer todo aquello. Y evidentemente los abogados pues perderían ahí una posibilidad, entonces el abogado en ese caso a lo mejor no favorecería tanto, porque tiene un interés también que es su honorario. Entonces aquí las partes tranquilas, en paz, en un ambiente seguro, relajado, con una técnica, llegan a un acuerdo. ¿Quiénes llegan? ¿Qué acuerdo llegan? Al que ellos consideren que es digno para ellos.
Eso se me hace fabuloso porque ningún juez va a poderle leer las mentes a las partes, ni va a poder ayudar a que el proceso se sane de esta manera. Estos dos se sanan y que dicen, oye, pues la verdad no está tan grueso el asunto, ¿va? Pues ¿cómo ves si le seguimos? Y en lugar de divorciarse, 2, 3 años de pleitos y luego a lo mejor reencontrarse en una fiesta o lo que sea y volverse a enamorar y volverse a casar, pues así se reduce todo a lo que debe ser un proceso de comunicación llevado por un experto, donde las partes llevan el control del proceso y el control del resultado. Fíjate. Que cuando entras a un juicio, no, pues es un volado, y tenemos todo este tema de pues quién puede más y quién pudo menos y que si mi abogado se ve más trucha o no. A mí me ha tocado estar sentado ante los magistrados o jueces de diferentes estados y te dicen, es muy difícil definir entre dos mentiras. Y en el caso de los divorcios ya son machotes donde dicen que él es quién sabe qué y donde ella es quién sabe qué, y no es realidad. Entonces un juez pues está muy amarrado o muy limitado en ese sentido a poder llevar. ¿Y qué sigue? Pues los procedimientos judiciales en tiempos y formas. El mediador no. Ve a las partes, habla con las partes y ellos resuelven en función de esa experiencia. Eso es muy interesante de que cómo, además de que no existe la comunicación directa que por los abogados en los procesos judiciales, muchas veces las pretensiones del abogado son distintas al de las mismas partes. No, muchas veces en términos de intereses, de negociación, son dos partes adicionales. Sí. Pero fíjate que me ha tocado en el caso particular de la oficina. Vamos a hacer un pequeño corte aquí claro que sí. para nuestro tercer corte aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos con ustedes en un instante. Les recordamos que estamos hablando del tema de mediación en casos prácticos. Regresamos en un minuto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de la mediación en casos prácticos, unos temas muy interesantes y bueno, sale todo ese tipo de ventajas, sobre todo de restauración del tejido social, que es muy así pomposo, pero la verdad es que el saneamiento de todos los problemas, no solamente de aquel causa raíz que originó el proceso judicial o el problema sino todo lo que pudo haber surgido, todo lo que pudo haberse afectado. Yo quería compartirles un caso documentado que nos llegó a la oficina y que nos dio mucha satisfacción atenderlo, porque, bueno, hace años un servidor participó mucho en asuntos de ecología, de problemas ecológicos, y nos llama hace unos meses una señora y me dice, licenciado, ya no aguanto a la vecina, vende hamburguesas en la noche, el humo, los automóviles, el calorón, los malos olores, los desperdicios, etcétera. Tradicionalmente estos asuntos los ve la autoridad municipal a través de las direcciones de ecología o de uso de suelo y que también son procedimientos administrativos un tanto engorrosos de muchas situaciones. Bueno, pues aquí se sometió a este proceso de mediación y bueno, pues se dirimieron problemas, conflictos entre ellas y al final de cuentas resultó que se hicieron socias, ¿sí? Al final de cuentas se pusieron de acuerdo, la separaba una barda solamente, bueno, pues decidieron poner en una cochera donde hacían o calentaban las hamburguesas y en el lado de la cochera de la vecina pues pusieron ahí las mesitas y las congeladoras y se hizo una empresa comunitaria. O sea, qué bueno que a través de este procedimiento de mediación se dirimió un conflicto, se llegó a un acuerdo y que en lugar de ocasionar un conflicto más severo comunitario, pues al contrario, hicieron las paces, fortalecieron la amistad y sobre todo pues iniciaron un negocio juntos. ¿Y si no? Y si no, hubiera sido un problema muy grave, ¿verdad? Muy importante, en donde los vecinos hubieran tenido que determinar, hubieran tenido que hacer o levantar firmas y que la autoridad municipal clausurara a lo mejor el negocio y que acabara o diera el traste con una posibilidad
de que alguien con necesidades económicas pues tuviera un ingreso propio a través de un negocio. El rencor entre los vecinos. El rencor. Y ya nos ha hablado, hemos visto casos muy, muy difíciles. Sí, uno de ellos precisamente el que comentábamos fuera del aire, el ocurrido precisamente en el municipio de Santa Catarina el 1 de enero de este 2011, en donde por viejas rencillas, vecinos, en donde la señora ponía muy alto el estéreo, no dejaba dormir a los vecinos contiguos, se hizo una serie de problemas que duraron por semanas, por meses. Desafortunadamente la mediación no llegó a esos 2 hogares y dio como resultado que el primer día de este 2011, con los viejos rencores, con las viejas rencillas, pues un joven pasado de copas, festejando, entre comillas, el inicio de año, pues aventara un trapo con gasolina encendida y quemara la vivienda de los vecinos. Desafortunadamente, por este evento, perdieron la vida 6 personas, ¿verdad? Todo ello, ¿por qué? Pues por un problema de vecinos. ¿Cuántos problemas de este tipo no se dan en Monterrey y en los municipios conurbados? El perro, la basura, me tapas la cochera, una infinidad de situaciones. Entonces creo yo que la mediación también es una alternativa viable para este tipo de asuntos, para estos problemas de convivencia que se dan en todos los rincones de nuestra ciudad. Fíjate que hace rato comentaba Juan Manuel de la cuestión de los abogados. Yo creo que aquí es una oportunidad para dignificar a los abogados. Hay una cuestión mal concebida por parte de los abogados, que en el sentido de que el hecho de que se van a la mediación va a motivar una reducción en los ingresos del abogado. Yo creo que los abogados deberían de entrar realmente a lo que es el proceso de la mediación, porque en ese sentido los asuntos son más ágiles, más rápidos, y bueno, la remuneración, aunque sea menos, pero es más rápido. Y quitar esa forma de que los propios abogados, al momento de traer un asunto, que están constantemente sangrando al cliente, y que la etiqueta que tenemos muchos de los abogados de decir es que eres un sinvergüenza, y todo lo que sucede de lo que nos han tachado a los abogados. Yo creo que la mediación es un punto importante para que los abogados entren a este proceso. Para continuar con este tema, ese punto, cuando estuvo la semana de mediación en Facebook, nos pusieron un mensaje que decía, semana de mediación, ¿y ahora qué van a hacer para quitarle más trabajo a los abogados? Realmente nos sorprendió mucho el comentario de este abogado, que es un abogado yo conocido y a quien aprecio mucho. La verdad es que es no tener conocimiento de lo que es la mediación. La mediación no quiere quitarle trabajo a los abogados. Al contrario, yo conocí abogados que dicen, oye, ahora con el proceso de mediación me da otra opción de ganar dinero. Y ¿sabes qué otra cosa, Lick? Y yo quisiera que el licenciado, los compañeros platicaran al respecto de otra percepción que hay en relación a la mediación. Dicen los compañeros abogados que la mediación solamente atiende asuntos sin importancia. No. Sí, no, es un grave. Es una visión un poco errónea. De chismes de vecinos. Bueno, Volvemos a lo mismo, lo que dices tú, No, es Mauro, no conocer la mediación. No conocen la mediación. Los que ingresan a la mediación se enamoran de la mediación. ¿Sí? Los que estamos aquí estamos convencidos de la mediación. Funciona la mediación, funciona la conciliación. Y en ese sentido, pues, hemos vivido de eso. ¿Sí? Y no nos ha ido mal. Entonces, yo creo que es momento para que cambiar ese chip ahora que estamos con la globalización de los nuevos abogados, y se lo he dicho en algunos foros a los abogados, conozcan la mediación, sepan qué es la mediación, no nomás es cuestión de arreglar asuntos de chismes, como ellos dicen, ¿no? No, la mediación va más allá si nos vamos a Europa, allá, o Estados Unidos, pues todo antes del juicio es previo a la negociación, previo a la mediación, previo a la conciliación. En Europa, están tan avanzados que existe la mediación online. ¿Te imaginas? O sea, ya puedes llevar a cabo una mediación en línea, ¿sí? Porque por la cultura que van muy avanzados. Nosotros pues todavía estamos en un proceso de evolución, y donde necesitamos, como la cultura mexicana es, a ver, vamos a hablar de frente, claro. ¿sí?
Bueno, y como necesitamos conocer la mediación, pues, hacemos otro programa de mediación. ¿Qué les parece? Seguimos este tema, pero ya en la próxima semana lo van a ver ustedes. En esta ocasión vamos a estar por terminar este programa con todas estas cosas que se nos quedan en el tintero. Les agradezco mucho su participación el día de hoy al licenciado Juan Manuel Lobo Niembro de Línea Consultores. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradezco también al licenciado Emilio Rodríguez, quien es coordinador operativo del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos del Estado de Nuevo León. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Al maestro José Estil Garza, presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias, Bob. Y al licenciado Alberto Hernández Silva, abogado, mediador y comunicador, que ya vimos que el mediador a lo mejor tiene que tener todas estas cosas, hasta psicólogo también un poco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Y a usted también le agradecemos que haya estado aquí en Diálogos Judiciales, escuchando el tema de la mediación. Yo sé que este tema le va a ayudar mucho, es por eso que vamos a hacer otro programa más con nuestros mismos panelistas. Y sobre todo les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene la intención de salir a su conocimiento a través de la página de internet que tenemos, www.pjnl.gov.mx, o búsquela en cualquier buscador con Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Va a encontrar importante información de este tema y de muchos más que le va a ayudar en su vida diaria. Muchas gracias por habernos acompañado en Diálogos Judiciales, lo esperamos la próxima semana.